Este es un podcast acorde. Bienvenidos nuevamente al Curso de Milagros. Mi nombre es Michelle Begue. Este es un espacio en el cual estaremos leyendo y discutiendo el libro llamado Curso de Milagros. Lo haremos bajo la orientación de María Eugenia Ríos. Si esta es la primera vez que nos escucha, le recomendamos buscar el episodio número 1 para hacerlo en el orden cronológico bajo el cual está dispuesto el curso. Lección 331. Iniciamos nuestro día de hoy centrándonos en el momento presente, sintiendo el peso del cuerpo sobre el asiento. Inspira paz, suelta tensión. Busca un espacio para ti, un momento en el que te puedas sentir tranquilo, seguro y certero, que puedes disponer este momento, este pequeño espacio, para iniciar el día en perfecta unión con tu ser, para iniciar el día en paz y tranquilidad, donde la confianza nos invade, gracias a que el amor de Dios nos muestra un camino de cambios beneficiosos para nuestra manera de ver la vida. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya, adentro, profundo. Disponte a deshacerte del conflicto, no solamente porque tú lo deseas, sino porque es la voluntad de Dios que tú estés en paz. Ese es nuestro mayor punto de apoyo, la manera como podemos llevar a cabo esta lección a profundidad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu Hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba Él a poder planear su condenación sin que se le hubiere provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz es estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Creamos una identidad aparte, un símbolo de un yo limitado, separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y con una muerte segura. Intentamos de muchas formas
que nuestra voluntad se uniera a la voluntad de Dios para que Él aceptara esto. Como no nos lo aceptaron, Él se volvió el enemigo. Y el ego se fortaleció creyendo que Dios era el enemigo. Él nos hizo creer que el amor es temible, que la vida en realidad es lo único que estamos haciendo, es esperar para morirnos. Y solo lo que se opone a Dios es verdad. Realmente el ego es demente, está lleno de miedo. Y lo único que hace es buscar la separación y el conflicto. Hoy nos damos cuenta del conflicto permanente que existe en mi mente por alguna pequeña causa. No necesariamente tiene que ser una gran causa. Con una pequeña, ya con eso nos sentimos separados, en peligro y aislados de lo que es nuestra verdadera fuente. El conflicto no existe. Hoy uno mi voluntad a la tuya. Y entiendo cómo podría planear la condenación si hubiera visto un camino seguro de liberación. Siente esta premisa. Qué absurdo sería creer que tu hijo puede causarse sufrimiento a sí mismo. Sin embargo, en el mundo de la ilusión es una realidad. Corroboremos hoy que el amor del Padre nunca nos ha podido dejar desolados y desamparados. Para morir en esto, en este mundo de dolor y crueldad, somos su creación, somos el Hijo de Dios. Aunque el ego quiera llenarnos de miedo, hacernos creer que el enemigo más grande que tenemos es Dios, porque el castigo y las amenazas nos pueden llevar a sufrir eternamente. Miremos esa premisa desde la lección que estamos haciendo hoy. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Se nos dio el perdón como una gran herramienta para salir de esta ilusión de conflicto, de muerte, de dolor, de inconsistencias. Tenemos que conocer el ego, porque es ese pensamiento que se creó con una gran estructura, el que nos mantiene en conflicto, en sueños de terror, de los cuales nos tenemos que despertar para darnos cuenta de que ese conflicto no existe siempre y cuando estemos dispuestos a despertar. El conflicto nos mantiene dormidos. La paz es llegar a despertar. Necesitamos perdonar para encontrar que la voluntad de Dios es una sola y la compartimos con Él y con los hermanos. Por lo tanto, esta gran fuerza que tiene el ego, por lo tanto,
ese sueño de terror, imperturbable, lleno de barreras infranqueables, que son incapaces de ser vencidas por nosotros, porque somos pequeños ante Él, se desvanecen con una sola azucena de perdón, que pueda transformar la oscuridad en la luz, la muerte en vida, el conflicto en paz. Hoy pongamos a prueba ese ego y date cuenta de que ese conflicto por el cual has luchado tanto podría verse de otra manera. Permitir que la luz llegue y la voluntad del Padre se haga aquí y ahora. Estamos en paz. Somos la creación de Dios. Conozcamos el ego y démonos cuenta cómo nos mantiene en conflicto. Y ahora, desde mi voluntad, unida a la de Dios, yo puedo transformar eso que en un momento dado yo creí era mi realidad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu Hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que le condujese a la liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz es estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Practica durante el día perdonar ese conflicto, el cual te quita la paz. No importa si es pequeño o grande, te quita la paz. Y date cuenta cómo puedes ir abriendo el camino para que el conflicto que realmente no existe pueda dejarse a un lado y refulja en ti la paz y la tranquilidad, porque nada se opone a la voluntad de Dios, ya que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Termina tu día haciendo esta reflexión. Medita nuevamente cómo te has liberado de otro conflicto que creías que era algo que formaba parte de ti. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Si tiene preguntas o consultas para María Eugenia Ríos acerca del curso de milagros, puede escribirle a eligedenuevo@gmail.com. Hasta aquí esta edición del curso de milagros. Gracias por su atención y compañía. Nos vemos en la próxima edición.